Hola, mi nombre es Ana Campos y en este video les voy a hablar sobre la pobreza y los derechos humanos. La pobreza no es solo una cuestión económica, es un fenómeno multidimensional que comprende la falta tanto de ingresos como de las capacidades básicas para vivir con dignidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales declaró en 2001 que la pobreza es una condición que se caracteriza por la privacidad continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesario para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Muchas veces hemos escuchado un término que dice pobreza por exclusión o exclusión por pobreza. Se dice así por la privación de servicios públicos básicos, especialmente educación, salud, disposición de agua potable y energía eléctrica, cuya negación o imposibilidad de acceso regularmente articulada a la precariedad. Es importante mencionar que no es lo mismo exclusión por pobreza que pobreza por exclusión. En esta imagen se trata de personas o grupos de pobres que son excluidos de algún beneficio del que otros gozan por el hecho de ser pobres. En esta imagen podemos ver cómo la pobreza es una consecuencia de la exclusión, es decir, en donde la exclusión sistemática de beneficios o servicios públicos para las personas conduce paulatinamente a su empobrecimiento y de este modo produce violaciones a una serie de derechos básicos y fundamentales para las personas. Las personas que sufren de extrema pobreza constantemente mueren por falta de atención en hospitales, ya que no tienen la idea de acudir a un hospital y ser tratados. Aunque en muchos casos son hospitales los que no los quieren atender porque no tienen seguro médico ni dinero para pagarlo. En muchas comunidades cuentan con hospitales, pero son pequeños y no cuentan con los recursos para atender una situación grave, o la mayoría no cuentan ni con las cosas básicas para atender a las personas. La pobreza en que viven muchas personas es un atentado a los derechos humanos, aun cuando no existen los catálogos de derechos, algo así como el derecho a no vivir en pobreza. Al revisar los efectos que esto produce en las personas, podemos advertir que atenta contra varios derechos esenciales. Un derecho humano particular de una persona se incumple cuando esta persona no tiene acceso garantizado al objeto de ese derecho humano. Este objeto es cualquier cosa a la que un derecho humano da. Por ejemplo, libertad de movimiento, igualdad de participación política, educación básica o derecho a no ser agredido. El derecho de acceso a un nivel de vida adecuado, pero este no es el único. Quienes no tienen un acceso garantizado a un nivel de vida adecuado típicamente tampoco tienen acceso a los objetos de otros derechos humanos. Por ejemplo, muchas personas son obligadas por la pobreza a contraer relaciones laborales en las que están expuestas a abusos graves por parte de los supervisores de las fábricas o cualquier otro empleo. Muchas mujeres están expuestas a la agresión y violación porque no pueden pagar para divorciarse de su esposo, no pueden pagar una vivienda segura o deben de traer agua de lugares remotos. Otras son vendidas para la prostitución por sus propios familiares o caen presas de los traficantes, quienes las secuestran o les prometen un sueldo en el exterior. La mayoría de la gente pobre está expuesta a la humillación, el despojo o la denominación personal porque carecen de los medios para defender sus derechos legales. Y todos estos solo son una pequeña parte de ejemplos que existen. Para concluir con esto, podemos decir que las personas que sufren de extrema pobreza son muy vulnerables a cualquier tipo de discriminación por falta de información, y que las mujeres son muy vulnerables por no saber sus derechos y por no saberse defender en los ámbitos laborales, llegan a sufrir mucho. Hay muchas comunidades en las que no cuentan con servicios médicos básicos y por no atenderse llegan a sufrir enfermedades muy graves o incluso la muerte, ya que no cuentan con el dinero para asistir a otro tipo de hospitales, y muchos de esos hospitales muchas veces no los atienden porque no tienen un seguro médico o saben que no tienen dinero para pagarles.